¿Qué tal? ¿Cómo están? Estos son los criterios de evaluación para el reportaje especial, que constituye el primer examen sumativo de la asignatura Taller de Radio y Televisión. Así como les había prometido, establecimos unos criterios que van a ser más fáciles para que ustedes puedan hacer con mayor tranquilidad su trabajo. Por supuesto, es una evaluación de tipo especial y de contenido complejo, entonces por eso ya les adelanto los criterios. Y entonces empezamos. Primer criterio, vamos a entregar una carpeta digital a través del correo electrónico como habíamos adelantado. Para la carpeta entonces vamos a incorporar en la primera página, la que sería la portada, vamos a poner universidad, facultad, carrera, materia, tema, alumno, alumna, ¿verdad? Y nombre del profesor si así ustedes prefieren. En la segunda página vamos a incorporar la introducción. En ella vamos a poner explicando por lo menos media página de extensión cómo se hizo el trabajo, las dificultades que se presentaron, a quienes entrevistaron, las cosas que aprendieron. Se puede también incorporar información acerca de qué equipos usaron, quién o quiénes realizaron la edición. A partir de la tercera página vamos a tener el guión literario. Ese guión literario vamos a estar explicando también detalladamente a través del transcurso de las clases. Y este guión literario tiene que ver con la denominada voz en off, en la que se incorporan también las entrevistas con su respectiva duración y su descripción para su edición posterior. Desde la cuarta página en adelante vamos a tener el guión técnico. En esta oportunidad no vamos a dibujar lo que vamos a captar, o sea que no vamos a usar storyboard, aunque yo les enseñe a realizar, para que este trabajo sea más fácil y más rápido de hacer. Normalmente lo que ocurre es que el storyboard se tiene que dibujar a mano y lleva mucho tiempo de trabajo. Entonces les libero en esta ocasión de ese ejercicio. En el punto 3, recordemos que el trabajo tiene que tener la voz en off del alumno o de la alumna. Tiene que ser, como es un trabajo individual, tiene que ser propia la voz en off. No tiene que ser prestada ni de otra persona, ¿verdad? Porque ya pasó que hubo alumnos que presentaron con la voz en off de otra persona o captaron el material en un lugar de trabajo, por ejemplo, hicieron en su trabajo, en el canal de televisión donde estaban, y llegaron a acercar como examen el trabajo de otra persona. Entonces, la voz en off tiene que ser del estudiante. Cuarto punto, guión literario, que sería la voz en off, tiene que ir un guión completo. Va texto, voz en off y texto del entrevistado. ¿Cómo ponemos la información de la entrevista? Por ejemplo, va Walter Aguilera, que sería yo el entrevistado, es un ejemplo, y lo que yo diga, se incorpora de lo que yo diga, las 3 primeras palabras y las 3 últimas palabras de mi testimonio. Normalmente esto tiene que durar lo que se requiera, lo que sea suficiente para que se entienda lo que yo estoy expresando a través de mi testimonio, a través de mi entrevista. Somos nosotros o son ustedes los que van a decidir qué parte de la entrevista realizada va a ingresar en el material para el desarrollo del reportaje especial. En cuanto a la edición audiovisual, es recomendable que sea hecha por el alumno, ya sea en el programa Movie Maker, Vegas, entre otros programas. Pueden ser también el programa Filmora, por ejemplo, que se utiliza mucho en el teléfono o también en la PC y en la notebook. Se puede descargar todo programa de edición que sea gratuito, es recomendable. Entonces, en la medida que ustedes puedan desarrollar eso, nosotros vamos a ir poniendo ejemplos y formas de trabajar con estos programas para que en lo posible ustedes puedan aprender y poder aplicar a sus trabajos.
Es fundamental que aprovechen esta oportunidad para ejercitarse si no saben editar todavía y que puedan aprender por lo menos una edición básica que les permitirá por lo menos hacer este trabajo que eh, representa el primer examen parcial. Además, en el punto 6 recomendamos que se hagan de 3 a 5 entrevistas para cada reportaje. Eso significa de 3 a 5 entrevistados. Nosotros podemos incorporar la entrevista, una entrevista en 2 o 3 partes del material. Es decir, que a un entrevistado le podemos presentar, permitir que aparezca en el desarrollo del trabajo 2 a 3 veces. Pero como mínimo necesitamos que ustedes tengan por lo menos 3 entrevistados que sean diferentes entre sí. Es fundamental eso, que no sean horizontales, que no sean todos iguales, porque pasa mucho que nosotros a veces editamos material a partir de entrevistas a personas que son todas iguales. Por ejemplo, le entrevistamos a las madres del barrio, les entrevistamos a las vendedoras del barrio y son todas iguales. Sin embargo, en el caso de un reportaje tenemos que tener fuentes periodísticas diferentes. Por ejemplo, si hacemos un trabajo relacionado a la venta de productos en la calle, es conveniente que entrevistemos al vendedor, al comprador, a un familiar de la persona, a alguna persona que se beneficia del trabajo de esa persona, alguna autoridad de la zona. Entonces son fuentes diferentes. Una recomendación técnica que damos es que si, por ejemplo, vamos a usar 100 imágenes para hacer nuestro reportaje, entonces lo recomendable es que 70 de las imágenes utilicemos en ellas las tomas fijas, es decir, que la cámara esté sobre un trípode, que no se mueva la cámara. Normalmente para reportajes y para documentales se utiliza mucho la toma fija, porque la toma fija es más comprensible, es más fácil de entender lo que se está mostrando. Y que las tomas en movimiento sean solamente el 30%. Otra recomendación referente a los planos es que según el tema nosotros podemos trabajar planos generales un 40%, planos medios 30% y planos cortos o cerrados otro 30%. Depende mucho del tema que abordemos. Por ejemplo, puede ser un tema relacionado a una ciudad. Eso implicaría que necesitaríamos más planos generales para mostrar el lugar. Pero si nuestro tema de reportaje es más pequeño, como si fuera que nosotros estamos hablando de las flores en primavera, por ejemplo, o de los pájaros de una estación determinada, entonces los planos serían medios y cortos en su mayoría y los planos generales aparecerían en menor cantidad, en menor porcentaje. El punto 8 dice que la duración mínima del material es de 3 minutos y la máxima es de 5 minutos. Entonces no tiene que ser menor a 3 minutos ni tiene que ser superior a 5 minutos. Eso ya vamos a ver también en los tipos de materiales que hay y por qué es importante respetar la duración de cada material audiovisual. El punto 9 dice que no se edita una imagen en movimiento después de otra. Desde el punto de vista técnico, para no generar confusión en la teleaudiencia, lo normal y lo correcto técnicamente es que no pongamos un paneo, por ejemplo, detrás de otro, que las tomas fijas vayan seguidas, cortadas por una toma en movimiento y que después vaya otra vez una toma fija. Por eso dice el punto 10 que se puede editar una imagen fija después de otra. Pueden ir imágenes fijas de tomas fijas seguidas, pero se puede intercalar con una imagen en movimiento. No puede ir movimiento y movimiento de seguido. Eso también para la carpeta, hay que tener cuidado con eso y debe coincidir con el trabajo final editado. Hay que tener cuidado porque eso también voy a revisar, voy a evaluar y si no se hace como estoy recomendando, voy a bajar puntos. La entrevista no debe ser muy larga. Por ejemplo, no es que ponen al entrevistado
30 segundos o 45 segundos para que hable. Cada vez que aparezca es recomendable que aparezca 5 segundos, 10 segundos, hasta 20 segundos por vez cada vez que aparezca. Por ejemplo, puede aparecer 2 veces, 3 veces, como les dije anteriormente. Y si tenemos 3 entrevistados, podemos usar un promedio de 10 a 20 segundos por vez de aparición. Eso nos va a permitir que si tenemos 3 entrevistados y usamos como máximo 20 segundos por vez, tendríamos 1 minuto de apariciones en entrevistas. Entonces nos quedarían como 2 minutos de llenado con relato voz en off acompañado de imágenes. ¿Cómo vamos a presentar? ¿Cuánto van a durar nuestras imágenes? Eso está en el punto 13. Cada imagen fija de toma fija puede durar de 3 a 5 segundos por vez. O sea, 3 mínimo y 5 segundos por vez como máximo. Y las tomas en movimiento pueden durar de 5 a 10 segundos por vez. Pasa también que muchas veces se relata algo y las imágenes que acompañan duran demasiado tiempo. Y es más bien un relato largo sobre una imagen que se pone, ¿verdad? Por eso, para evitar esa situación de mala codificación dentro del lenguaje audiovisual, vamos a trabajar de 3 a 5 segundos por vez las imágenes o tomas fijas y de 5 a 10 segundos por vez las imágenes en movimiento. Las imágenes en movimiento tienen que durar un poquito más porque es la única forma de que se puedan interpretar visualmente. Requieren de mayor tiempo, por eso les decía que recomiendo mayor cantidad de tomas fijas en la captación de la imagen. Finalmente, si ustedes quieren aparecer en su material, esto no es obligatorio, pero si quieren aparecer ustedes, por ejemplo, para demostrar que están en el lugar, que hicieron el reportaje, pueden usar el copete, entradilla o stand-up de la siguiente manera. Como digo, es opcional y debe usarse según el criterio estudiado en clase. Por ejemplo, pueden usar, apareciendo una sola vez se utiliza en todo el material. Introducción, puede ser para hacer la introducción del material. Desarrollo o nexo puede también aparecer más o menos en la segunda parte del desarrollo. Pueden aparecer en el clímax de la historia, la parte más emocional del desarrollo, o pueden aparecer en la conclusión o desenlace de la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro reportaje tiene que tener la siguiente estructura. Con una oración de 3 a 5 minutos tiene que tener una introducción, un desarrollo, un nexo, un clímax, una conclusión o desenlace. O sea, nosotros podemos introducción, desarrollo, conclusión, pero sí siempre es importante que nuestro reportaje tenga una parte emotiva, una parte donde se note el resultado del trabajo, ya sea de la persona o de la participación de la persona que es protagonista de la historia que nosotros relatamos. Entonces, es fundamental que trabajemos nuestro reportaje teniendo en cuenta lugares y personas, porque al fin y al cabo lo más importante de un reportaje es que esté representado, que construya, refleje la importancia del impacto de la vida de las personas en la sociedad y en el mundo. Así que estos son los criterios de evaluación y con el desarrollo de las clases vamos a ir aclarando cada vez más los detalles para que ustedes puedan entregar este examen como corresponde. Así que nos estaremos encontrando oportunamente. Hasta pronto.